que es el lingüístico. En este caso va a presentar sus últimos datos. Lucas tiene varios papers revistas muy prestigiosas y el último lo publicó el año pasado en la revista Science. Se trata sobre cómo los niños hacen lógica, cómo la mente de un bebé logra hacer pensamiento lógico, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar con él, aparte de todo lo que nos dije, que Lucas es un gran amigo, es una gran persona. Cuando yo trabajé fuera, él fue casi como una especie de tutor o protector y todas las cosas que todos tenemos en la vida, ¿cierto? Así que por favor siéntanse muy bienvenidas, muchas gracias por venir. Les recuerdo que hay galleta, café, ustedes se paran y sacan ya. Y que creo de esto que les dije que pueden hacerte preguntas de cualquier tipo aplicadas a la clínica, y tenemos muchos chicos y chicas que hacen investigación aplicada o que viven la vida con niños que son alguna situación clínica. Bienvenido, Lucas, gracias por venir. Bueno, intento hablar en castellano, si no llego a hacerlo paso un poquito en inglés, según la palabra que está. Y si hay algo que no entendéis por lo que digo, por cómo lo digo, por favor, que lo digamos. Este trabajo colectivo, agradezco muchísimo Marcela, que es una profe fantástica, entonces pienso que tenéis una enorme suerte de tener Marcela aquí, y agradezco para convidarme. Pero este tipo de trabajo, yo trabajo con Marcela también, con esta buena suerte, ha sido hecho en otro grupo. Más o menos son las personas que han contribuido de un modo o en el otro a algunas de las cosas que presento aquí. En amarillo he puesto las personas que más son responsables de las cosas buenas del trabajo que presento. Las cosas malas, la responsabilidad es la mía. Y esto es de verdad lo que me interesa de verdad. Lo que me interesa de verdad es esto: es cómo es posible que a partir del comienzamiento de la existencia de la especie humana en la Tierra se hacen cosas complexas como estas. Podéis bajar a la arqueología que tenemos del Homo sapiens y encontráis representaciones extremadamente complexas, también maravillosas, como los paintings prehistóricos, pero también hay muchas otras cosas que no sabemos que son que circundan nuestra vida. Si miráis lo que hay aquí, prácticamente no hay nada de natural. Todo lo que tenemos son cosas muy importantes como los ordenadores, o puede ser no particularmente importantes si no lo pensamos, pero es muy importante para nosotros, como el sifón. Son todas cosas que crean la vida de un ser humano y que al final son soluciones a problemas enormes. No hay nada aquí que no es una pequeña solución al problema. Y lo que me interesa de verdad es esta hiperproducción de la cultura material, no únicamente la cultura universitaria, la cultura de todos los días, que es una situación, un estado único del ser humano. Sabemos que hay otros animales que tienen algunas capacidades de utilizar tools, por ejemplo, pero la posibilidad que nosotros tenemos de resolver problemas y de transformar el mundo con problemas que hemos resuelto es única de nuestra especie. Lo que me interesa de verdad es esto. Ahora, no puedo llegar allí, entonces reduzco lo que me interesa a un punto donde se puede utilizar experimentalmente. Pero lo que quiero subrayar es que lo siento para el texto que será en inglés, mejor que sea en inglés porque por lo menos sé escribir un poquito más que en castellano, pero todos estos conceptos, creatividad, racionalidad, capacidad de resolver problemas, capacidad de inventar nuevas cosas, todo esto y lo último que ponemos aquí es la ciencia, son características de nuestras especies. Pero nosotros sabemos que se empieza desde allí. Entonces la cosa que me parece un misterio maravilloso de entender cómo es posible que de un ser que está más o menos en el palmo de una mano cuando
cuando eres recién nacido, se llega a esta overproducción, hiperproducción cultural. Hay dos modelos que han sido propuestos que se utilizan para explicar la condición de un niño. Uno es un modelo que viene de hecho de Jerry Fodor, esta idea que ¿por qué podemos resolver tantos problemas? Porque tenemos una serie de módulos al interior de nuestro espíritu que nos permiten de resolver muy bien problemas muy limitados. ¿Qué son estos módulos? Por ejemplo, la capacidad de tener una noción de número, nociones de base de geometría, nociones de base de la teoría del espíritu, de la hipótesis sobre la mente del otro. Y estos módulos existen esencialmente casi de modo innato y no comunican muy bien entre ellos, como si el niño pequeño fuera una especie de esquizofrénico que tiene muchas capacidades que pero no están conectadas. No quiero decir que no hay verdad, al contrario, pienso que muchas descubiertas sobre la condición infantil han utilizado este paradigma, que todavía funciona muy bien. Pero hay un otro paradigma completamente diferente, es la idea que el niño puede hacer todo este progreso cultural, digamos, en su vida, hasta el adulto, porque tiene muchas capacidades de hacer análisis de datos, estadística. Entonces, digamos, imaginamos el lenguaje es una cosa donde esto queda muy claro. Tenemos, los que han trabajado con Marcela saben de estas cosas, tenemos palabras que vienen en el entorno de nosotros y tenemos esta capacidad de hacer cálculos complicados para al final poner una coherencia al interior de un continuo, por ejemplo, que nos permite de ver cosas que sin la experiencia no hubiéramos podido ver. Entonces hay una presión que dice, esta es la picture, como se dice, la imagen, la teoría sobre lo que los niños pueden hacer, que es la más, yo diría, respondida ahora. Se encuentra en todos los sitios. Por ejemplo, el Deep Statistical Learning, el Deep Learning, que ahora es muy a la moda, es de verdad una generalización de esta idea que podemos analizar datos de todos los tipos. Esta es una publicidad de un robot nuevo que va a salir, que dice que esto será el nuevo amigo de nosotros. ¿Por qué? Porque este robot tiene Deep Learning Protocols, una capacidad de analizar una enorme cantidad de datos muy eficazmente. Entonces, estas dos imágenes que son en conflicto. Una dice, hay sistemas de análisis de datos y de solución de problemas ya innatos y muy eficaz, pero que no comunican, o hay una capacidad de analizar muchísimos datos sin que tengas una grande estructura más que sencillamente una gran memoria para poner cosas. Yo lo que quiero presentar hoy es una pequeña pequeño modo de ir un poquito más atrás de esta dicotomía, enseñándose al principio, presentando datos que no son míos, de otro laboratorio, que parecen sugerir que los niños tienen una capacidad racional muy importante, sin tener forzadamente una capacidad de análisis de datos muy fuerte, ni tampoco una capacidad de análisis de resolución de problemas específicos ya pre-table, no sé cómo se dice. Para hacer esto presento tres tipos de evidencia antes de presentar mis datos, que son mucho más aburridos que este tipo de recerca. Uno viene del grupo de Budapest, de Gergely y Cibra, la capacidad de interpretar acciones en modo racional. Uno viene del grupo del MIT, Laura Schulte, la capacidad de tener una gran racionalidad en el testear hipótesis generales. Y uno viene del grupo de Johns Hopkins, de Lisa Feigenson, que parece sugerir que los niños saben presentar hipótesis generales y testear a hipótesis generales de un modo racional. Entonces, rápidamente explico este tipo de literatura. Este es un trabajo muy famoso de Gergely y Cibra, que funciona así.
tomáis un niño, esto se puede hacer hasta niños de 3 meses, y enseñáis una pelota que continua, ¿cómo se dice? Salta sobre un oclusor, salta así, salta así. Cuando toca la otra pelota roja, hace una especie de pequeña demostración de amor, que se toca en esta situación. Una vez que el niño está acostumbrado a ver esto, tenéis dos situaciones diferentes. Una situación que, digamos, llega al mismo objetivo final, la bala amarilla toca la bala roja, o bien lo hace haciendo la misma acción que se hacía antes, pero esta acción, ahora que no hay un oclusor más, no es más racional, no tiene racionalidad. La acción optimal sería esta. Aunque el niño nunca haya visto esta acción, si el niño ha entendido que el objetivo de la pelota amarilla era de ir aquí, no importa cómo, pero de llegar al objetivo, no será habituado a la acción física que fue hecho, pero sino al objetivo de la pelota amarilla. Es lo que Gregory y Chiba han enseñado, que cuando el niño a la fase de test ve una situación como esta, está sorpreso, aunque la acción sea una cosa que ya ha visto mucho, está sorpreso de ver esta acción y no esta, porque esta es una acción racional en este contexto. Aunque y esta sería racional aquí, pero no lo es más aquí. Como se pudiera adaptar la interpretación de la escena a una cosa nueva, entonces con capacidad estadística, con probabilidad estadística cero, pero una cosa racional respecto a la situación. Esta actitud de saber interpretar una acción, interpretando los objetivos de la acción, lo que pasa de verdad en el profundo, en la superficie, puede ir hasta el punto de violar parámetros físicos. Este es un experimento siempre de Chiba y Pollegro de Chiba, que hace así. El niño ve una situación donde una mano va a sacar esta pelota. Después, en la fase de test, ve estas dos situaciones. Una es esta, donde la mano hace dos acciones que va a sacar su pelota, entonces va a llegar al objetivo. Esta es una acción biológicamente posible, pero no es muy, digamos, costa-esfuerzo. Pero esta es una otra acción, en la cual hay, como veis, una acción menos, pero el objetivo es, se llega al objetivo en modo más rápido y más racional. Lo que Ricky Southgate con Chiba han enseñado es que los niños están sorpresos si hay esta posibilidad, aunque sea biológicamente imposible, para el niño va bien, porque la cosa más optimal y racional para llegar al objetivo. Como si lo que cuenta el objetivo, el modo más sencillo de llegar al objetivo y no la capacidad, digamos, de poner esto en una estructura biológicamente posible. Bueno, entonces, una gran capacidad de interpretar los goals. Este es un experimento un poquito más sutil, pero interesante, se necesita de comprender esto. No hay niños, estos son niños de 14 meses. Hay un juguete que cuando apretáis hace un sonido bonito, digamos un juguete verde. El niño está por aquí y tiene o sea un juguete muy similar pero de un color diferente cerca de él, o sea un juguete siempre muy similar pero que está lejos. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es un experimentador tiene este juguete, aprieta muchas veces y enseña al niño que el juguete hace este sonido muy bueno. Y después lo que pasa es que el niño o sea recibe el mismo juguete, o sea recibe un otro juguete que es similar pero no es el mismo. Todas las veces que el niño recibe el juguete, pero el problema es que el juguete nunca hace el sonido bonito. Y la cuestión es, ¿qué piensa el niño en este momento? Que no llega a hacer el sonido bonito porque el juguete nuevo está roto o porque él no ha entendido cómo funciona. Esta es una cosa muy sutil para un niño de 14 meses, ¿no? Entonces, ¿qué hará el niño si el juguete no funciona? Cambia el objeto porque piensa, bueno, este es roto, quiero un otro, o pide a
a una persona que está allí, lo redá a la persona para ver mejor cómo funciona. Y lo que Laura Schultz ha enseñado, esta es la cosa que pasa, la enseño porque es muy maja. No sé si hay sonido. Esto cuando el verde que no funciona, lo redá. Pero cuando el amarillo, veáis lo que hace. Hace un esfuerzo para ir a buscar el otro que está lejos, como si sabía que si es el verde lo que él había visto antes que funcionaba, es él que no ha entendido que funciona. Pero si no es el verde, podría ser que el otro es roto, entonces va a sacar el tercero. Esta es una actitud muy racional, se puede enseñar desde el punto de vista del modelo que es de verdad muy racional, y es una actitud que, esto digamos es la distribución de dados, cuando recibe el verde cambia la gente, entonces va a redarlo, o cuando recibe el amarillo va a cambiar el objeto. Una actitud que enseña que el niño no únicamente razona sobre las cosas que pasan, sino también sobre por qué las cosas que pasan no funcionan bien. Esto es difícil de explicar en cualquier modelo que no supone una gran capacidad racional en el niño. Tercera evidencia que quería presentar es esta evidencia muy maja, que viene del grupo de Lisa Fagerson, que funciona así. Sabemos desde tiempo que los niños están sorprendidos a acciones, a situaciones que violan parámetros físicos fundamentales. Por ejemplo, a una situación como esta. Una violación de soporte, de gravedad, o bien como esta. Okay. Una violación de solidez, porque es una cosa que se ve tiene que pasar en la tabla. Bueno, esto lo sabemos desde tiempo. Lo que Lisa Fagerson hizo, una cosa muy sencilla, pero nadie había pensado en esto en los últimos 30 años, es una vez que el niño ha visto estas cosas, le entregamos los juguetes y vamos a ver lo que los niños hacen. Lo que Stahl y Fagerson han enseñado es que cuando el niño ve un objeto que no ha caído cuando tenía que caer, toma el objeto y lo hace caer para ver si hay algo que no funciona. Al revés, cuando el niño ve un objeto que es pasado en un lugar donde no podía pasar físicamente, toma el objeto y lo pega para ver si hay algo que no funciona. Como si el niño, una vez que ve una violación, se pone hipótesis muy claras sobre lo que pasa y hace un testing racional, como lo haría un científico como nosotros para ver por cuál razón la cosa no funciona como tendría que funcionar según la hipótesis. Bueno, toda esta colección de datos, que es bastante reciente en el Congreso, sugiere que los niños muy pequeños, a partir, digamos, de 6 meses más o menos, entienden el objetivo de la acción y no la acción en ella misma. Tienen esperas muy claras sobre lo que tiene que pasarse, hacen hipótesis, aprenden sobre las cosas que no funcionan como tendrían que funcionar y presentan otras hipótesis para testear hipótesis alternativas, situaciones alternativas. Todo esto sugiere que el niño es más que un objeto estadístico, porque estas hipótesis son muy organizadas, y también sugiere que el niño tiene más que únicamente módulos separados para resolver problemas, porque el espacio de hipótesis a testear está siempre nuevo, no es que viene. Entonces lo que interesa a mí son cosas un poquito más aburridas. Imaginemos que esta literatura enseña que los niños son racionales. Sobre la base de cuáles mecanismos los niños pueden efectivamente razonar en este modo tan sofisticado, tan temprano. Esto es lo que intento hacer. Y para hacer esto, me pongo a estas cuestiones. ¿Cuáles son los primitivos del pensamiento? ¿Cómo se puede pensar una frase estructurada antes que yo pueda hablar? ¿Cómo se pueden combinar juntos? ¿Cómo los niños pueden utilizar esta capacidad de proyectar hipótesis estructuradas para testear
que pasa en el futuro, cómo podemos utilizar para predecir lo que pasa en el futuro. Y para hacer esto intento focalizarme sobre la capacidad del niño de hacer razonamientos probabilísticos sin tener experiencia previa, entonces no estadísticos, o capacidad de hacer pequeñas inferencias lógicas. Os enseño un poquito lo que he intentado de primer punto. ¿Cómo hemos intentado de ver si los niños, estos son niños de 12 meses, más o menos todo lo que enseño se focaliza sobre esta edad, cuando los niños ven una situación como esta? Esencialmente hemos transformado a los niños en jugadores de loto. Si tenéis la posibilidad de decir cuál objeto va a salir de estos de esta pequeña lotería, no sé cómo se llama esto, tómbola, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál es la cosa que tendría que sorprender más a los niños? ¿Que sale el objeto de esta situación o de esta? Si los niños hacen un análisis de la probabilidad, tendría que decir, bueno, este es el evento más improbable, no es el evento más sorprendente. Efectivamente, lo que hemos enseñado es que sí, en esta situación, los niños miran más esta escena que esta escena. Pero esto podría pasar por todas las razones del mundo, podría pasar porque esta escena es un poquito más sencilla a mirar, porque digamos hay una distribución de objetos gestálticamente más correcta, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos saber que de verdad razona sobre la probabilidad? Bueno, hemos hecho una cosa muy sencilla, hemos puesto una barra, una barra aquí. Entonces, ahora la salida de este objeto es la única posible, pero la salida de un objeto amarillo desde aquí sería contrario, que el objeto azul puede salir de aquí, aunque sea lo menos representado, el objeto amarillo no puede salir de aquí. Entonces, si el niño razona sobre la posibilidad, la probabilidad de la cosa físicamente posible, tendría que invertir su patrón de mirada. Este es lo que hemos encontrado, que cuando el niño ve una cosa probable, está sorprendido cuando hay el objeto amarillo, azul que sale, pero cuando el niño ve una cosa de probable diviene imposible, está sorprendido cuando el objeto amarillo que sale. Razona sobre la parte muy, digamos, estructurales de la escena, no sobre partes elementales. Hemos intentado también de dar una respuesta a la cuestión, bueno, sobre la base de cuáles representaciones el niño se hace este tipo de esperas. Hace un ratio, un análisis de ratio, 3 contra 1. ¿No? Bueno, para hacer esto hemos visto si los niños están igualmente sorprendidos cuando ven una situación donde están, donde el ratio es lo mismo, el 12 objetos contra 4. ¿No? Pero hay muchos objetos. Atrás de un nivel que se llama el nivel de subitizing, que es la posibilidad que los niños de contar muy rápidamente. Y lo que hemos encontrado es que los niños están sorprendidos cuando el objeto improbable sale, cuando hay pocos objetos, pero no están sorpresos de nada cuando el objeto sale y hay muchos objetos. Ahora, uno se podría decir, pero esto es una cosa mucho más compleja que esta. Lo que hemos enseñado es que no es una cuestión de complejidad, porque si inyectamos en la escena un otro índice físico, como en este caso la densidad, aquí los objetos son largos, y miráis un momentito la situación, al final de esta situación, los 4 objetos menos representados están arriba. Es muy pequeña la cosa, entonces miráis rápidamente cómo pasa, estos objetos se mueven, y al momento que desaparecen, están más arriba. Hemos controlado esta parte final. Perdón, estoy viendo atrás. Entonces, si los objetos justo antes que están escondidos están arriba, entonces es difícil que pasen por aquí, o están en una situación donde esta parte, digamos, así esto funciona un poquito como un muro, si queréis, un oclusor, y aquí no hay nada, que hay pocos. Y lo que hemos enseñado es que en esta situación los niños están sorpresos cuando el objeto de baja representatividad sale
pero es difícil que salgan. Pero aquí no lo son de nada. Como si no es la dificultad que, del percepto en el mismo que crea el problema, sino el hecho, en algunos casos se puede razonar sobre la probabilidad, en otros casos no se puede razonar sobre la probabilidad, pero se puede razonar sobre un otro parámetro físico. Otra vez, una cosa que enseña que los niños están bien capaces de considerar parámetros muy sofisticados de la situación. Hemos enseñado que no depende de jugar al loto, porque en esta situación también, cuando los niños juegan al billardo, funciona lo mismo. Aquí ves este punto azul, el punto de mirada del niño, es un ejemplo de lo que pasa. Y aquí hay un único objeto, y la probabilidad está, digamos, el contenedor que tiene probabilidad, ¿no? Si tengo que apostar dónde sale esta pelota, a la izquierda o a la derecha, bueno, normalmente un adulto dirá, bueno, más probable que salga a la derecha porque hay más salidas, ¿no? Entonces, esto para enseñarle un poquito cómo funciona. El niño controla lo que ve, cuando no ve, paramos ¿ves cómo funciona, no? A un punto particular, aquí, vamos a ver si el niño, dos cosas. Una principal es si el niño está sorpreso cuando la pelota sale de aquí o desde aquí, donde hay más o menos sorpresa. Lo que hemos enseñado, esta es la parte final de este film, como veis la pelota al centro, y a este momento el niño está más sorpreso si la pelota sale de un lugar, de un lado donde hay una sola salida, que cuando hay tres. Otra vez, aquí podría depender de cualquier razón. ¿Cómo podemos hacer ver que los niños de verdad razonan sobre el probable y el improbable? Bueno, lo que hemos hecho, hemos puesto, digamos, trozos de madera virtual donde antes habían los agujeros, ¿no? Entonces aquí, desde el punto de vista visual, la situación es la misma, pero ahora la pelota no puede más sortir del lado donde hay más, digamos, complejidad. Y aquí otra vez hemos encontrado que los niños tienen un patrón de mirada que es completamente invertido. Como otra vez saben muy bien lo que pasa y lo que puede pasar. Esta escena tiene dos momentos. Uno es este momento donde la pelota sale, pero hay un momento de oclusión, ¿no? Este momento. Y lo que hemos visto en este momento muy rápido es, ¿qué hace el niño? Ya sabe lo que va a pasarse, entonces anticipa lo que tiene que pasar, sí o no. Únicamente, digamos, reacta al final, cuando ha visto una cosa y la cosa no funciona como esperaba que funcionara. Y para hacerlo hemos simplificado la situación para explicarle cómo funciona en este modo. En este experimento, la pelota sale siempre a la derecha. Pero en algunos casos a la derecha hay las tres salidas. En otro caso hemos inversado el frame, la estructura, y hay una única salida aquí. Y lo que miramos es, en este momento, donde el niño no ve nada, ve únicamente un oclusor verde, ¿qué pasa con los ojos de los niños? ¿Irán más hacia la parte donde hay tres salidas cuando hay tres salidas o no? Entonces, anticipan la salida sí o no. Y para hacerlo hemos hecho este tipo de análisis. Aquí hay, la pelota sale siempre de aquí. Esto es el tiempo de oclusión, un segundo y pico, no mucho. Y lo que veis aquí es la posición media de los ojos de los niños sobre esta parte verde, cuando el niño no ve nada. Entonces, lo que viene de su razonamiento. Y lo que se ve es que a partir del momento donde hay la oclusión, el niño tiende a posicionar sus ojos a la derecha, más arriba de donde hay la salida, cuando hay tres salidas y no cuando hay una. Como si no únicamente está sorpreso de una cosa que funciona, que no sabe por qué, sino espera una cosa y utiliza su razonamiento probabilístico para hacerse esperas muy precisas de lo que pasa en un minuto. Bueno, con este tipo de resultados,
se puede, bueno, un poquito más rápido. La cosa que me interesa es, bueno, si los niños tienen este senso de probabilidad, ¿de dónde viene? Es lo que hemos intentado de enseñar, que este senso de probabilidad puede ser bien de un sentido de la posibilidad, un sentido de la lógica, de lo que puede ser y lo que no puede ser. La idea es un poquito esta. Imaginad que seis God, ¿cómo se dice God? Dios. ¿Sabes? La famosa cosa que Einstein decía que Dios no juega a los dados. Bueno, imaginad que estáis jugando los dados, es el mundo, ¿no? ¿Cómo podéis saber si creáis el mundo o si tiráis un dado, cuál es el resultado? Bueno, podéis pensar que un Dios podría ser un Dios que hace muchos mundos, muchas posibilidades, después cuenta y dice, bueno, no sé qué pasa, pero si continúo a hacer este mundo donde tiro el dado y viene 2, diré que 2 tiene una probabilidad de una sobre 6. Pero nosotros no razonamos así. Nosotros tenemos un sentido de los objetos en el cual son las affordances de los objetos que nos dicen, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de posibilidades futuras? No de probabilidad, de posibilidades futuras. Bueno, puede salir 1, 2, 3 o 4, 5. Entonces, estas son principios de diferencia equivalentes. Entonces, Dios no necesita experiencia para saber lo que pasa en el futuro. Simplemente necesita la lógica, el espacio de posibilidad. La idea es que los niños más o menos son un poquito como Dios. Piensan en las situaciones, no porque tienen una experiencia previa, claro que la tienen, pero no es esto que hace pensar. Pensar al futuro es pensar a la posibilidad que hay cuando vemos un objeto. Esto es una cosa que la gente que ha estudiado un poquito de filosofía sabe que viene esencialmente de Wittgenstein, que decía que los hechos, lo que pasa en el mundo, no son los hechos que veíamos, sino los hechos con sus posibilidades, que los hechos en el espacio lógico es lo que constituye el mundo. Pensamos al niño como un filósofo que piensa en una noción de posibilidad. Si tenéis la noción de posibilidad, la probabilidad viene gratuitamente, porque es únicamente contar la posibilidad. Entonces, por eso hemos empezado a trabajar sobre la lógica, ver cuáles son las posibilidades, la capacidad del niño de resolver problemas lógicos elementales. ¿Qué entiendo por problemas elementales? Bueno, más o menos cosas como esta. Si todos los objetos son de un tipo, este objeto aquí nuevo tiene que ser del mismo tipo. Si hay una posibilidad A o una posibilidad B, pero sabemos que A no funciona, bueno, tiene que ser B. Si hay A, entonces B, pero hay A, espero B, ¿no? Entonces estas cosas muy elementares, son muy elementares, pero tienen esta estructura, siempre necesitan formas lógicas e inferencias. Lo que estamos intentando ver es si los niños tienen una noción de forma lógica y tienen una noción de diferencia y si estas no se pueden separar. Sabemos en los cerebros adultos que sí, que es posible decir que la forma lógica de un problema, cuando lo presentamos verbalmente a un adulto, y la inferencia, este pasaje de llegar a una conclusión lógica, dependen parcialmente de un network que se puede separar, especialmente que una representación de la forma más o menos digamos, se hace donde se espera que se haga, entonces en las áreas que procesan más el lenguaje, pero la inferencia es un poquito más frontal, digamos así, ¿no? Hemos hecho un par de estudios para enseñar que a partir del patrón de activación cerebral se puede decir si una persona adulta está haciendo una inferencia o si está únicamente representando la estructura lógica del problema. Lo que intentamos que hacer, la estrategia que intentamos que hacer es tomar una inferencia elemental, como esta, por ejemplo, y todo lo del cual hablo ahora será referido a esta cosa muy sencilla, y transformarla sin lenguaje, transformarla en una escena, en una situación que no necesita una compactación del lenguaje, ¿no? Y ver si
bueno, eso es filosóficamente imposible, pero dejámoslo al lado, digamos que es la cosa más sencilla, más cerca de lo que queremos hacer, que podemos hacer, es ver si los niños pueden tener un momento de representación lógica y un momento de inferencia que se pueden separar. ¿Cómo se lo dicho? Bueno, la estrategia de base es esta. Hemos creado situaciones que utilizan objetos diferentes, pero todos esos objetos que son diferentes tienen una cosa en común. La parte de arriba es la misma. De modo que cuando el niño ve uno de esos objetos, digamos la parte únicamente arriba, no puede decidir cuál es el objeto que ve. Esta es una escena como la que hemos enseñado a los niños. Hay dos objetos. Insistimos sobre el hecho que los objetos tienen una parte en común y después hay una copa que saca un objeto y veis el otro y al final encontráis el objeto que se espera aquí. A diferencia de una situación como esta, aquí, donde la copa saca el objeto, un otro objeto sale, pero al final se encuentra el mismo objeto. Esta sería compatible con una inferencia lógica de tipo hay un A o un B, no sé cuál es. Ahora veo el objeto A aquí, entonces tiene que ser el B. Esta sería incompatible. Es la primera cosa que hemos hecho con niños de 19 meses, 12 meses, ver que los niños efectivamente miran más una situación que es incompatible con una inferencia lógica respecto a una situación que es compatible. Hemos intentado enseñar, demostrar que esto no depende tampoco del hecho que el niño ve exactamente esta situación. Por ejemplo, esto es una otra situación muy similar, siempre dos objetos, pero aquí, ahora sé cuál objeto tiene que ser en la copa, y bien, de acuerdo, sé cuál objeto está en la copa. Y aquí, misma situación, no sé qué objeto hay. Ahora sé qué objeto hay en la copa, entonces esta es una situación imposible. No es importante cómo están realizadas las acciones. En esta situación igualmente los niños miran más la situación incompatible con la inferencia lógica que la situación compatible. Ahora, voy a aburrirlos un poquito más con esta situación. La decomposamos. Esta situación que es muy elemental tiene este ventaja que se puede cortar en trozos que tienen un papel diferente. Entonces, miramos esta situación, hay dos objetos, y llamamos esta situación el momento de la presentación de los objetos. Los niños se representan dos objetos en una escena. Después hay un momento en el cual, si algo pasa en el cerebro de los niños, sería que se hace una hipótesis disyuntiva. No sé cuál objeto es, puede ser lo uno o lo otro. Esta sería la forma lógica. Aquí es el momento donde puede ser la deducción lógica. Bueno, veo este objeto aquí, entonces este objeto tiene que ser lo otro. Y al final hay un otro momento en el cual tengo un momento de verificación. No sé, no esperaba este objeto, hay un otro objeto, ¿qué pasa? Entonces esta escena es muy sencilla, pero tiene este ventaja que se puede cortar en momentos diferentes que corresponden a una inferencia lógica. Nuestra idea es de seguir la escena para ver si encontramos modo de ver que los niños hacen cosas diferentes a cada uno de este momento, para decir, bueno, cuando ven estas cosas, de verdad se hace una representación lógica, de verdad están haciendo una inferencia aquí, de verdad están sorpresos aquí, porque la inferencia no ha ido como pensaban que iba. Esta escena tiene otra propiedad, es de esta. Modificaciones elementales de esta escena pueden eliminar partes de esta. Por ejemplo, yo puedo sacar completamente la hipótesis disyuntiva o el deduction making, sencillamente cambiando la escena así. El niño ve lo que pasa, entonces ahora sabe lo que hay aquí. Entonces todo esto no es importante. Será únicamente sorpreso al final si la parte final no corresponde a lo que sabía. Entonces yo puedo manipular si la parte final depende de una inferencia o la parte final depende de la visión real de la situación del mundo. Es lo que hemos hecho.
hemos intentado de ver cómo los niños pasan a través de estos tipos de stages, segundo si tienen que hacer una inferencia o no. Entonces, para, digamos, recapitular la situación, hay situaciones en las cuales los niños llegan a esta fase que llamamos la fase de deducción potencial. Hay dos objetos, uno que no sabemos cuál es, hay el otro objeto que sale, entonces aquí puedo sí hacer una deducción. Pero puedo igualmente llegar al mismo lugar sin necesidad de una inferencia, sencillamente el niño ve cuál objeto hay en la copa. ¿Está bastante claro? Bueno. Y al final hay una situación que es consistente o inconsistente con la hipótesis que el niño se ha hecho. Y la hipótesis puede ser, o sea, disjuntiva, no sé cuál es, debe que ser uno o el otro, o sea, indicando directamente la identidad del objeto. ¿Okay? Bueno, lo que hemos hecho es intentar estudiar separadamente la parte de la edificación y especialmente la parte del inference making. ¿Qué pasa aquí cuando el niño tiene que hacer una inferencia? Para hacer esto hemos estudiado en detalle el patrón visual con un eye tracker, como lo que tenéis aquí, para ver si hay situaciones en las cuales, digamos, índices conductales que nos dicen el niño está de verdad haciendo una inferencia en este momento preciso. La cosa funciona un poquito como esta, digamos, un niño como el nuestro, esto es el estímulo. Tenemos sonidos para que sirva. Ahora no se ve. El momento importante es este, potencia de la surface, para decirlo cuán rápido es la cosa, ¿no? Estamos interesados de verdad a ver lo que pasa en este momento y al final, cuando está sorpreso que la cosa no va como pensaba. Entonces es un momentito de un segundo, muy rápido. Y lo hacemos, os presento, entonces digamos la cosa fundamental, el momento fundamental sería este, el momento en el cual esta evidencia nos permite de decidir lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Os presento tres tipos de evidencia que los niños hacen una cosa muy particular. Una es esta. Estos son los puntos en las pantallas, ¿no? Para entender estos gráficos, estos puntos en las pantallas los pongo en vertical ahora. ¿Okay? Entonces lo que veis aquí es el punto medio de mirada de los niños sobre la pantalla en este momento muy particular, segundo si tiene que hacer una inferencia o no. Lo hemos hecho por adultos, por niños de 19 meses y por niños de 12 meses. Y lo que veis aquí es que, digamos, en todos los tres casos, sin diferencia, hay un momento en el cual los niños o los adultos miran más a la derecha cuando tienen que hacer una inferencia. Digamos, como si están mirando el objeto de la copa, que es el menos interesante, porque es allí que hay la localidad de la inferencia. Sería como si pasa esto, si queréis. En este pequeño momento, los niños que ya saben que hacen la copa están mirando el objeto. Los niños que utilizan esto para tirar la inferencia desplazan la mirada un poquito más a la derecha, como si están pensando a este objeto porque ahora saben lo que hay en el interior. ¿Okay? Esta es una otra visualización del mismo momento. Si miramos digamos, la distribución media de donde se pongo los ojos, otra, debería ser esto. Miráis, si podéis ver aquí que estos son cada punto digamos, en heat maps, de donde los niños miran. Y cuando no hay inferencia, bueno, miran aquí lo que es el objeto, aquí no hay mucho más interesante. Cuando pero tienen que hacer una inferencia, es cuánto calor hay aquí. Mira una cosa menos interesante, pero donde hay el locus de la inferencia. Bueno, toda esta situación, digamos, modos de analizar las situaciones mirando donde los niños miran, depende mucho de cómo la escena está construida. Si yo cambio la posición del objeto, los niños mirarán. Entonces hemos intentado de buscar un otro índice conductal que nos dice los niños están haciendo la inferencia, que no depende de dónde los objetos están. Para hacer esto, lo que hemos hecho es mirar la dilatación pupilar. Cuando el niño está haciendo una inferencia, porque hay un esfuerzo más, aunque pequeño, se puede ver que hay una pequeña dilatación pupilar que dice, en este momento hay working en el espíritu del niño. El
resultado ha sido sorprendentemente lo mismo. Cuando los adultos saben lo que hay en la copa en este momento, bueno, la pupila baja. Pero cuando no lo saben, hay una dilatación pupilar. Esta es la diferencia en tamaño de la pupila en este segundo del cual ven la cosa. Pero pasa lo mismo al 19 meses y a los 12 meses. Dal punto de vista temporal es un poquito diferente, cambia cuando lo hacen, pero no cambia la cualidad de lo que hacen. Sería como decirse, reconstruimos la escena que os he dicho antes, que lo que pasa es exactamente esto. No únicamente hay, digamos, un cambio de posición del ojo, pero sino la pupila también, mientras hacen esto, es más larga cuando hay la inferencia que cuando no hay la inferencia. Esto no depende de donde los niños miran, depende únicamente del esfuerzo cognitivo interior que los niños están teniendo. Bien. No únicamente esto, este pequeño momento en el cual hay la inferencia predice también si los niños serán sorpresos o no al final. Hemos mirado en este momento cuando el objeto sale, si los niños hacen este tipo de patrón de mirada, donde cuando tienen que hacer una inferencia miran a la izquierda y derecha, como decir, bueno, este objeto está aquí, entonces ahora voy aquí, únicamente este patrón predice si los niños estarán sorprendidos al final de la escena. Entonces en este momento predice este momento. Depende si los niños necesitan hacer una inferencia, entonces llegar a la conclusión, aquí tenemos la dilatación pupilar, y desde la dilatación pupilar esperar algo, si algo no es lo que se te espera, estará sorpreso, o si pueden directamente ir aquí, porque ya han visto lo que hay en la situación de inferencia. Lo que veis aquí son tres medidas diferentes. En la Y se tiene la sorpresa al final, en la X se tiene o sea la media de donde miran, o sea el cambio de tamaño de la pupila. Y lo que podéis ver de esta cosa, que hay siempre una relación entre la una y la otra en el caso de la inferencia, cuando el niño tiene que hacer una inferencia, pero cuando los niños no tienen que hacer una inferencia, la pupila no sirve a nada, la posición de los ojos no sirve a nada, porque ya saben lo que hay en la copa. Bueno, última cosa que quiero presentar es que no es importante que los niños sean sorpresos al final. Los niños pueden utilizar el mismo tipo de inferencia para hacer predicción sin ocuparse de... Porque uno de los problemas de esta, digamos, metodología que nosotros utilizamos, que se llama el violation of expectation, es que cuando el niño mira una cosa que lo sorprende, aumenta la tensión. Entonces puede ser que espontáneamente no haces esta diferencia, sino cuando estás sorpreso las haces. Hemos intentado de transformar la situación en una situación en la cual no hay sorpresa, como esta. Este es un trial grabado. Entonces hay un objeto que habla, un objeto que hace un otro ruido. Hola, ¿dónde me escondo? ¿Puedes encontrarme? Hide and seek, ¿no? Y aquí no hay sorpresa, únicamente el niño tiene que utilizar la Hola, inferencia. Henry. Después decimos al niño que tenías que ver este objeto, ¿no? Aquí la sorpresa no hay únicamente que la inferencia puede servir para decir, bueno, infiero, que el objeto está a la izquierda o que el objeto está a la derecha. Y lo que hemos enseñado es que estos son 19 meses, estamos todavía trabajando sobre los 12 meses, y que en este caso también, esto es cuando el niño tiene que predecir segundo la inferencia, ¿dónde está el objeto? Esta es la primera vez que llama el niño, el objeto atrás de los oclusores llama el niño, esta es la segunda vez, y cuando el niño tiene que hacer una inferencia, se desplaza más hacia donde está el objeto, más después, pero más sencillo, cuando hay inferencia, es más rápido, pero no lo hace, digamos, sin esto patrón visual, cuando el niño no tiene que hacer una inferencia. Bueno, entonces, lo que he intentado de enseñar es que hay evidencia para decir que uno de los elementos fundamentales que permiten, puede ser al niño, de hacer hipótesis,
esta posibilidad de razonar sobre patrones lógicos elementares, en el cual se puede separar la parte de representación lógica de la parte de inferencia. Ahora nosotros sabemos también que hay un montón de casos en los cuales nosotros, o los niños también, hacen errores lógicos también. Entonces, si tenemos razón que hay una capacidad lógica natural esencialmente innata, aunque no podemos decirlo, ¿por qué hacemos todos esos errores? La idea que estamos intentando de decir es que de verdad lo que pasa es que si tenéis estructuras lógicas naturales, el lenguaje desafortunadamente no la representa directamente. Hay una complejidad que depende de cómo se ponen estas estructuras al interior del lenguaje. Y para hacer esto os enseño algunas de las cosas sobre las cuales estamos trabajando con otros colaboradores. Ahora representamos el mismo problema a un niño de 2 años lingüísticamente. Entonces aquí hay dos contenedores, se esconde una pelota y la niña que tiene 2 años y medio tiene que buscar dónde está la pelota. No está en internet. Puedes encontrar. Aquí se dice. ¿Puedes encontrar? A ver. A ver. Muy bien. Aquí se dice lingüísticamente, como si eres un adulto, el objeto no está en el camión, ¿dónde está? Entonces se utiliza el lenguaje para dar la misma información. A veces los niños hacen bien, pero la mayoría de los niños hacen esto. ¿Esta? Mira, María, no está en italiano. ¿Puedes encontrar la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Bien? Los niños, cuando los dais el mismo problema, pero lingüísticamente, sencillamente diciendo, hay 2 lugares, no está aquí, ¿dónde está? Estos son datos de ingleses que han sido colectados para el grupo de Susan Carey. Esta será la elección de los niños a esta edad en diferentes experimentos, los 2 que concentramos son estos. Cuando se dice no está aquí, o hay una otra persona que dice está aquí, y la otra persona dice no está aquí. Entonces hay diferentes modos de presentarlo. Le random level es esto. Y lo que veis de estas barras es que cuando se dice a los niños el objeto está aquí, saben hacer más de chance dónde está. Pero cuando decimos al niño el objeto no está en el camión, van en el sentido contrario, van a buscarlo al camión, como si el processing de la información verbal no fuera hecho completamente. Esos son niños de 24 meses ingleses, nosotros hemos hecho lo mismo, estamos haciendo lo mismo con niños de 27 meses españoles, y hay la misma situación. A 12 meses tienen éxito cuando presentamos una cosa no verbal, cuando representamos el mismo problema verbalmente a 27 meses, enorme como edad para la gente que trabaja con nosotros, hace fracaso. Entonces, ¿de dónde puede venir la dificultad? Seguramente no es una dificultad conceptual, porque lo hacen a 12 meses. Lo que pensamos es que es una dificultad que viene de este problema del mapping. ¿Imagináis cuántos modos tenemos y cuánta información hay en una palabra sencilla como O? Por ejemplo, si os digo lunes o martes, de O, pero no puede ser lunes y martes, ¿no? Pero si digo dóname el dinero o te mato, lo digo con un O, no sé si lo dice con un O, pero no es un O, es un sí. Esto significa que si no me donas el dinero te voy a matar, ¿no? Yo quiero o manzanas o el pastel, significa o l'uno o l'altro, pero no los 2. Pero si yo digo, yo no quiero mañana su pastel, significa no quiero ni el uno ni el otro, los 2, ¿no? Estos son todos ejemplos que vienen del trabajo de Gennaro Kierkegaard, que es un lingüista que está trabajando sobre estas cosas
con el cual estamos trabajando con este experimento. Si yo digo, si todo va bien, vamos a dar una plaza a María o a Susan. ¿Qué significa? Bueno, a l'una o a la otra, pero normalmente a veces dice o la una o la otra, no los dos, porque si todo... Pero si yo digo, si María o Susan tendrán una plaza, todo irá bien, pero si la tienen los dos, aún más, ¿no? Entonces, únicamente cambiando una cosa minimal de la representación lingüística, el significado de una cosa tan sencilla como una disyunción cambia completamente. El problema para el niño no es un problema de comprensión lógica, es un problema de comprensión del mapping entre la lógica y este modo muy impreciso que nosotros tenemos cuando tenemos que exprimir pensamientos lógicos en el lenguaje. Esto es lo que quería deciros. Os termino con una última prueba de racionalidad. Nosotros somos experimentadores, entonces hacemos estas cosas para enseñar a los niños dónde está la pelota, a la izquierda o a la derecha. Pero los niños que son mucho más racionales de los experimentadores, ¿qué podría interesar a este niño? La pequeña pelota blanca. ¿Dónde está la pelota? ¿Vas a jugar con la pelota? Esto es más o menos lo que pasa en una situación real. Los niños son mucho más racionales que nosotros, tienen sus esperas, tienen su actitud. Claro que en este experimento la cosa más interesante es el camión que porta la pelota blanca. Bueno, eso. Entonces lo que he intentado enseñar es que también analizando un patrón muy sencillo de razonamiento, sí se puede distinguir logical form e inference en lenguaje. Así se puede hacer también en situaciones donde el lenguaje no hay. Los niños preverbales pueden hacer estas inferencias desde el punto de vista espontáneos. Podemos identificar de markers conductales de cuándo están haciendo este proceso de pensamiento. Estos markers parecen estables a lo largo de la edad. Hay cosas que cambian, pero no cambia la sustancia. Entonces, el estado de la mente de un adulto que habla, que sabe muchas cosas de todo esto, no es muy diferente del estado de la mente de un niño que tiene que aprender todo lo que él no sabe, el adulto sabe. Y puede ser que este tipo de razonamiento que digamos, depende de posibilidades, de posible que sea esto, de posible que sea esto, la fundación del razonamiento probabilístico natural que he enseñado antes. Y puede ser que esto nos da algunas posibilidades de tener ideas sobre de dónde viene el pensamiento racional que caracteriza a nuestra especie. Estamos muy lejos del problema difícil de encontrar cómo estas cosas van a realizarse lingüísticamente. A mí me gustaría de saber cómo aprendemos a hacer esto, cómo aprendemos a hacer esto. Estamos muy lejos de allí, pero puede ser que tenemos algunos elementos para por lo menos describir los estados de bases que nos permite al final de llegar a este punto. Paro aquí, gracias, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Con respecto al hard problem que está ahí, una idea, no sé si la han pensado, no sé si tiene sentido lo que voy a decir, pero cuando los niños, cuando se les dice es not here, es habiendo dos cosas, es poco cooperativo en términos graicianos de Paul Rice, si uno lo piensa. Si hay dos cosas, una es el balde y la otra es el camión, ¿por qué no dices está aquí en el camión? ¿Por qué vas a decir algo tan complejo como it's not here? Un poco cooperativo en términos comunicacionales. Entonces, en ese sentido, más que el procesamiento del not en términos lingüísticos, o más que el proceso de inferencia lógica, quizás el problema que está teniendo el niño es comunicacional, netamente de la racionalidad de la comunicación. Se está violando una máxima gaussiana.
bueno, escucho cosas en las palabras que me dicen, yo he leído filosofía, eso después en su vida. Lo siento mucho, he dicho lo mismo y me ha arruinado la vida. Hay diferentes cosas a decir. Este es un debate que tenemos con Susan Calle, estamos hablando exactamente sobre esto, porque Susan Calle tiene esta idea que algunas operaciones lógicas de base no existen, como la negación. Y hay razones de pensar, porque la negación semánticamente implica el complemento, que puede ser que tiene razón, ¿no? Esta es una posibilidad. La otra posibilidad, pero, es efectivamente que esta no es una cosa que depende de la lógica. Entonces, en este caso, desafortunadamente, el ejemplo sobre el cual estamos trabajando utiliza dos cosas, la disyunción y la negación. Un poquito más complejo, puede ser que la cosa depende de la disyunción, puede ser que la cosa depende de la negación, puede ser que depende de la comunicación. Yo estaría completamente de acuerdo que esta es una situación en la cual hay una violación de la pragmática. Pero lo que he dado es muy poco y hay muchas otras evidencias que sugieren que no es únicamente pragmática. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que los niños ingleses a 24 meses fracasan y después tienen éxito a 27. Pero los niños españoles tienen éxito, no tienen éxito a 27. Los niños húngaros tienen éxito a 18 meses, pero no antes. Si fuera únicamente una cuestión de pragmática, esta variación interlingüística es un poquito difícil de explicar, entonces puede ser que haya la pragmática, pero también hay la parte que tiene que ver con cómo una lengua natural particular realiza las estructuras lógicas. Por ejemplo, el húngaro es muy interesante porque tiene una palabra que es Nietzsche, es la única palabra húngara que conozco, me hago más cultivado de lo que soy, que es una lexicalización de la estructura no está aquí. Es una palabra única que se utiliza, que lexicaliza una frase completa, una cosa que no existe en las otras lenguas. Y los niños con esta llegan a un éxito al punto muy temprano respecto a los otros experimentos. Esta es la primera cosa, entonces no nego esto, estamos de verdad haciendo exactamente esto, intentando controlar la pragmática, pero no hay únicamente la pragmática. La segunda cosa, pero un mensaje para la gente que trabaja con niños. Los adultos no controlan nunca cómo hablan con los niños. Es verdad que puede ser que no es, en esta situación es una cosa un poquito rara, pero en otras situaciones no más raras, los adultos utilizan negaciones con los niños. Y además las utilizan con un papel diferente completamente. No hagas esto, entonces no es una negación, pero no, sino una prohibición. No. O, bueno, ¿hay cookies? No hay cookies porque están allá. Hay muchos modos diferentes en los cuales los adultos utilizan palabras con los niños sin saber si los niños pueden aprenderla, pueden comprenderla exactamente. Porque hay un problema de mapping muy complejo. Entonces, lo que dices es correcto, pero no puede ser la única explicación. Y después hay un problema que de verdad es un problema que, por ejemplo, en las situaciones escolares nadie ha de verdad estudiado muy bien. ¿Cómo presenta la información al niño para utilizar a lo mejor sus estructuras lógicas? ¿Tienes que utilizar negaciones, sí o no, por ejemplo? No sé si... Sí, no, excelente. Y también el punto sobre que es un tema pragmático, no estoy totalmente familiarizado con la literatura, pero me acuerdo del problema A o B, famoso de Piaget, que a medida que se va sacando al hablante de la escena, el niño va efectivamente yendo a buscar a... La situación de la negación es complicada precisamente por eso, porque lo que Piaget ha enseñado es también que en algunos casos en el cual sin lenguaje el niño tendría que saber que un objeto está aquí o aquí, fracasa. Y hay una progresión desde 7 a 12 meses que para Piaget era interpretada como el niño no tiene lógica, tiene que esperar que tener 14 años hasta que tiene lógica. La explicación más moderna dice, no, hay un problema de control frontal y de inhibición. Hay todas estas cosas que entran en una tarea muy sencilla como esta.
A mí se me ocurrió cómo podía descartar esa hipótesis si usas dos experimentadores y uno puede ver solo un lugar y el otro puede ser solo el otro lugar. Entonces no tendrías ese problema de la intención de la comunicación. Esto, el experimento que hizo Susan Carey, lo he explicado muy mal y muy rápido, pero un controllo, que es exactamente eso, es, ¿dónde está? Aquí. En este experimento, exactamente esta condición, hay dos experimentadores y uno dice, el objeto está aquí, y el otro dice no. E igualmente los niños, cuando la persona dice el objeto está aquí, sí, más better than chance. Cuando el presentador el objeto está aquí y dice no, y van del otro lado, como si la negación no la utilice. Entonces es un poquito más complicado. Si tú metes dos, por ejemplo, Fernando, y dices, tienes una pelota grande y una pelota chica, pones las dos y te dice, mira, el chico está aquí, ¿dónde está el grande? Estos son todos modos de presentar la misma situación para controlar si la negación especialmente está. Claro, pero no hay negación. Exactamente, estamos exactamente haciendo estas cosas. Estamos exactamente haciendo estas cosas. Encontrar el modo en el cual trabajamos sobre la pragmática o trabajamos sobre la negación o no negación para entender dónde está la cosa. Perfecto. Otra pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta, perdón, como estábamos terminando ahora. ¿Cuál sería tu visión al respecto de la implicancia, por ejemplo, para el desarrollo de los niños? ¿Tienes alguna idea, por ejemplo, qué podría pasar en un niño en términos de, si no tiene estabilidad, porque tú hay niños que efectivamente no hacen inferencia? ¿Qué significa? ¿Eso podría impactar el desarrollo del lenguaje? Clínicamente, ¿cuáles son las implicancias posibles? Aunque a lo mejor no existen esos. Sí, entonces, yo no lo sé sobre el lenguaje, pero una de las cosas que están paralelas a esta literatura es una literatura que dice que, bueno, nosotros sabemos que los niños aprenden muchísimas palabras muy rápidamente, uno de los problemas que los psicolingüistas intentan explicar. Una de las posibilidades es que los niños tienen sistemas particulares de fast mapping de palabras. Esto creo que sea completamente correcto. Pero se sabe también que los niños utilizan patrones como estos de razonamiento para determinar la significación de una palabra. Entonces, si yo digo, no sé cómo se llama esto. ¿Sabéis qué es esto? Sí, bueno. Imaginaos que yo digo, esto es no lo sé cómo se llama. Bueno, entonces, yo digo, hay dos objetos aquí. ¿Okay? Este es un blick. El blick no existe. Se sabe que los niños a partir de 17 meses, 18 meses, piensan que el objeto que tengo aquí es el blick, porque saben esto, saben la palabra por esto, entonces van en el otro. Este es exactamente el tipo de razonamiento que nosotros estamos intentando de estudiar en modo no lingüístico, ¿no? Pero está utilizado, se sabe que está utilizado para los niños para buscar la referencia de palabras. Entonces, una de las posibilidades es, estamos analizando los datos, porque estos niños que hacen en nuestra experiencia también hacen también un mutual exclusivity. Estamos viendo si hay una relación entre mutual exclusivity y capacidad de razonamiento. Una de las posibilidades es que un retraso que hay en el lenguaje, en el desarrollo del vocabulario del lenguaje, depende del hecho que los niños no pueden utilizar muy bien la estrategia de razonamiento que hay cuando tienes que determinar en una situación compleja la significación de una palabra nueva utilizando la inclusión. No es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Entonces hay posibilidad de decir, bueno, un niño que tiene